Bueno, buenas noches a todos. Eh, yo soy, para quien no me conoce, Rubén Arrunategui, ¿no? Soy parte del Consejo General del MBC junto con Sandra que me acompaña. Y él, como saben, el motivo de la reunión es poder presentarles unos lineamientos que hemos preparado para el movimiento con respecto a lo que es ambientes seguros. Para eso nos está acompañando ahora Malena, que también está aquí, porque ella nos ha ayudado en la reflexión sobre este tema para el movimiento. Malena es Nazaret, aquí en Lima, ella es psicóloga y como algunos de ustedes también ha recibido diversos cursos de este tema, como Virtus, un taller que hubo hace un tiempo en Guayaquil, pero además el año pasado, a pedido del Consejo del Movimiento, fue representándonos a un encuentro que hubo en Roma. Este encuentro era sobre la prevención de los abusos sexuales y estaba dirigido a todas las asociaciones y movimientos eclesiales, ¿no? Y Malena fue allí representando al movimiento. Entonces, con todo esto, ella nos ayudó a preparar los lineamientos que a continuación le vamos a presentar, ¿no? Y la idea es que a partir de esto podamos todo el movimiento en el mundo desarrollar esta cultura de ambientes seguros y del buen trato, estando de alguna manera como alineados todos juntos. Eh, Recordaba también que esto ha sido un pedido de la última asamblea del movimiento que fue allá en Aparecida, en enero, en el cual quedó un pendiente que era precisamente el tratar este tema de ambientes seguros y generar un equipo internacional que ayude en la coordinación de esto en todo el movimiento. Ya nos hemos reunido con todas las localidades, con ustedes estamos terminando y la idea es que después de esta primera ronda, digamos, que hemos hecho, podamos en un futuro no muy lejano generar este equipo internacional de ambientes seguros. Decirles que esto que vamos a presentarles son lineamientos que queremos que se cumplan en todo el movimiento y como verán muchos son muy generales porque la idea es que cada localidad los adapte según la realidad apostólica que desarrolla. Entonces, recordemos eso, o sea, estos son un lineamiento de ambientes seguros, que no es para un colegio, no es para una parroquia, es para nuestro movimiento pensando en los distintos apostolados que realizamos, ¿no? Al final Malena va a exponer y al final de la exposición de Malena tendremos un momento para que puedan hacer sus preguntas, aclarar dudas y además poder dar sus aportes. Entonces ya sin más los dejo con Malena. Hola, buenas tardes, buenas noches para ustedes, buenas tardes por aquí. Bueno, la verdad que muchas gracias por la oportunidad también, por el tiempo que están destinando para esta reunión, que en realidad, como dice Rubén, es básicamente para poder compartir con ustedes, digamos, algunas ideas generales que hemos venido trabajando en este último tiempo. Ya tenemos un buen tiempo eh, revisando información, como bien dijo Rubén, digamos, destinando tiempo para poder profundizar sobre el tema concreto de ambientes seguros, eh, sobre lo que es la cultura del buen trato, sobre cómo, digamos, debemos fomentar espacios, por un lado, seguros y también fomentar relaciones positivas, adecuadas, ¿no? Entonces, básicamente, la idea de la reunión es para poder compartir con ustedes el fruto de este trabajo que ya tiene un tiempo de ser pensado y trabajado también, básicamente teniendo en cuenta las distintas realidades, en realidad, ¿no? Del movimiento en sí. Creo que para poder plantear
una implementación de ambientes seguros y hablar de las relaciones o las interacciones adecuadas, también es importante que podamos entender cuál es la necesidad de cada lugar, cuál es la realidad que vive cada lugar, y en función a eso ir adaptando, ¿no? Ir adaptando algunas de las cuestiones que son importantes cuando hablamos de espacios o entornos seguros. Yo voy a compartir un PPT, voy a compartir una presentación para, digamos, tener, porque creo que hay ideas importantes que no podemos dejar de lado cuando hablamos del tema de ambientes seguros, eh, y además compartir con ustedes también algunas de los temas que tuve la oportunidad de escuchar en este encuentro al que asistí a Roma el año pasado. No sé si se logra ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí, ok. Bien, entonces, como les comentó Rubén al inicio, el año pasado tuve la oportunidad de asistir a este encuentro, bueno, en realidad la invitación que nos hace la Iglesia a los movimientos y asociaciones, básicamente para poder una vez más, ¿no? Profundizar sobre la importancia del tema de la prevención de abusos sexuales. De hecho, la Iglesia sabemos que está comprometida desde hace buen tiempo con el tema y además con digamos, el interés que tiene que todos podamos llevarnos, ¿no? En este caso del encuentro, fuimos muchos los que pudimos asistir de muchos lugares del mundo y la idea es que nos lleváramos a casa algunas ideas importantes para poderlas compartir con los miembros de nuestros movimientos y la idea también de la reunión es que podamos también sintonizar con estos temas dentro de lo que tiene que ver con esta cultura de la prevención y el buen trato, de la cual, digamos, todos estamos involucrados y comprometidos, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos de una cultura de la prevención y del buen trato, de las relaciones sanas, hablamos justamente de la importancia que es que cada vez seamos más conscientes de cómo podemos crear estos entornos sanos, digamos, y estas, digamos, nuestras actividades, que son nuestros ámbitos de apostolado, ¿no? De hecho, eh, sí, 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 gracias. Entonces, bueno, les comentaba que importante es que entendamos que una de las formas de crear espacios sanos y seguros dentro de las actividades que llevamos a cabo, eh, para poder hacerlo debemos tener información sobre cómo conducirnos, sobre cómo comportarnos todos los que participamos, ¿no? Y para ello es importante, digamos, en el tiempo que venimos trabajando, en el tiempo que venimos haciendo apostolado, es importante que vayamos revisando cómo nos relacionamos todos, cuáles son aquellas prácticas del trato que tenemos entre todos, ¿no? Entonces, importante es esto, ¿no? Es poder pensar en cómo nos hemos venido relacionando en las distintas actividades, en los distintos espacios que tenemos para hacer apostolado, y sobre esa revisión poder empezar a plantear algunas pautas, algunas reglas específicas para poder, digamos, pensando en una cultura de la prevención y del buen trato, generar esta dinámica de relación entre todos que nos permita, por un lado, tener interacciones positivas, tener relaciones positivas en el trato y en la comunicación,
y por otro lado también prevenir las situaciones de riesgo, ¿no? De hecho, es importante considerar también cuando hablamos de prevención de abusos sexuales, tenemos que ser conscientes de que hay situaciones que nos colocan en riesgo a todos, ¿no? Entonces, en la medida que yo sepa cuáles son esas situaciones que debo evitar, voy a poder ser parte de esta cultura de la prevención y del buen trato que todos queremos, ¿no? Pero también una de las ideas que sonó muy fuerte en este encuentro fue la importancia de que todos los que estamos involucrados en el apostolado estemos atentos, es decir, que estemos pendientes de que las situaciones sean situaciones sanas, ¿no? Que las relaciones entre todos sean relaciones seguras, ¿no? Transparentes, eh, positivas, como les dije al inicio, ¿no? Entonces, bajo estas ideas generales que nos ayudan a entrar al tema concreto de ambientes seguros, básicamente lo que buscamos cuando hablamos de implementar un ambiente seguro, básicamente responde a esa necesidad de trabajar en la prevención y de trabajar para asegurar relaciones positivas, pero teniendo en cuenta que en realidad cuando hablamos de un ambiente seguro, cuando hablamos de relaciones adecuadas entre todos, lo que se busca es el cuidado y la protección de todos, ¿no? Para esto se hace necesario, y esto es una de las razones por las cuales ya desde hace algún tiempo venimos trabajando en relación a estos lineamientos que vamos a presentar ahora, tiene que ver con justamente tener algunos criterios generales que nos sirvan para poder eh, fomentar esos espacios seguros que queremos todos. Y en este sentido, cuando se plantea un trabajo de ambiente seguro, cuando se plantea una implementación de un espacio seguro, es importante, por un lado, informar a todas las personas sobre a qué nos referimos cuando hablamos de entornos seguros y relaciones positivas. Y por otro lado también es importante formar a las personas, es decir, trabajar en la formación de las personas que van a, digamos, nuestros miembros, los miembros del MBC y aquellas personas también que van a colaborar en las actividades apostólicas para que todos estemos informados y formados respecto a aquellos lineamientos generales o respecto a aquellas cuestiones que son necesarias para poder tener espacios, entornos seguros y poder también fomentar esta cultura del buen trato entre todos, ¿no? Entonces, como le digo yo, son dos aspectos importantes. La información, compartir la información de lo que es un ambiente seguro y cómo deben ser las relaciones positivas entre todos. Y por otro lado, empezar a trabajar la formación de las personas, que todos sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de comportamientos adecuados en las relaciones. Y evidentemente también, al inicio les comenté que también es importante eh, estar atentos, ¿sí? Y trabajar también esta idea de estar atentos eh, digamos, en las situaciones que nos toque hacer apostolado, específicamente resaltando el cuidado y la protección para todos. Cuando hablamos de ambientes seguros en el MBC, y es una idea que hemos venido cada vez, en la medida en que íbamos avanzando con el trabajo, se iba haciendo cada vez más importante pensar en cómo establecer relaciones sanas y seguras, ¿no? En ambientes y entornos seguros, valga la redundancia, y justamente surge esta necesidad de
desarrollar esta cultura de la prevención, ¿no? Y del buen trato a partir de buenas prácticas, ¿no? De buenas prácticas en las relaciones. Es decir, yo al inicio les hablaba de lo importante que es que todos sepamos cómo debemos fomentar comportamientos adecuados. Y hacia ahí, ahí nos referimos cuando decimos la cultura del buen trato, se refiere justamente a estas buenas prácticas en las relaciones humanas. Entonces, estos lineamientos que vamos a presentar ahora, digamos, tienen que ver con eh, justamente procurar este cuidado y fomentar la protección de todos aquellos que participan en las actividades apostólicas, adultos, menores de edad. Concretamente aquí nos referimos a los menores de edad y de hecho cuando hace un momento en la diapositiva salían las personas más vulnerables. Definitivamente cuando hablamos de personas vulnerables en este caso nos referimos específicamente a los menores de edad. Es decir, cuando pensamos en actividades apostólicas donde haya participación de menores de edad, es que vamos a tener que, digamos, fijarnos, ¿no? Entender que estos 10 lineamientos que vamos a presentar tienen que contemplarse o tienen que considerarse cuando hablamos de ambientes seguros, ¿no? Cuando hablamos de políticas de protección en la interacción con menores de edad. Entonces, básicamente, estas políticas de protección en la interacción con menores de edad, lo que busca y los objetivos generales son, por un lado, efectivamente, prevenir las conductas inapropiadas en las relaciones y, por ende, el abuso sexual de menores de edad. Pero para ello es importante que tengamos en cuenta dos ideas generales. Por un lado, la prevención se da o se favorece en la medida en que todos sepamos cuáles son las conductas que esperamos en las relaciones. Es decir, eh, si todos estamos conscientes de cuáles son los comportamientos adecuados en las relaciones con menores de edad, donde haya participación, digamos, de menores de edad, pero es importante también decir que cuando hablamos de cultura, de la cultura del buen trato, hablamos también del trato entre todos, entre los mismos adultos también, porque recordemos que en el trato entre los adultos también es una forma de demostrarle a los menores de edad cómo deben ser estas relaciones adecuadas. Entonces, cuando decimos la prevención de conductas inapropiadas, nos referimos a conocer lo que se espera respecto a la propia conducta y a la conducta de los demás. Y por otro lado, lo que decíamos al inicio, estar atentos, ¿no? A aquellas situaciones que pueden ser o se pueden considerar señales, situaciones de riesgo que tienen algún tipo de señal que pueda implicar un riesgo. Entonces, pensando justamente durante todo este tiempo en cuáles son aquellos puntos específicos, digamos, aspectos importantes para considerar cuando estamos en situaciones, digamos, en actividades o en situaciones con participación de menores de edad, estamos planteando estos 10 aspectos, 10 lineamientos. Como decía Rubén al inicio, es el punto de partida. De hecho, son lineamientos generales, definitivamente de acuerdo a la necesidad de cada lugar y de cada actividad, pues se irán ajustando o adaptando de acuerdo justamente a esa necesidad específica, de acuerdo a lo que la actividad se necesite en la actividad específica, ¿no?
pero básicamente yo lo que voy a hacer ahora es revisar cada uno, poner algunos ejemplos para que se entienda un poco más y vamos, digamos, abriendo el diálogo también para conocer, digamos, si es que hay algún aporte y algún comentario al respecto hacia el final. Entonces, a ver, el punto número 1 dice mantener a los menores de edad en lugares visibles e iluminados, evitando las zonas aisladas y oscuras. Este aspecto creo que en la medida en que hemos ido avanzando y realizando actividades con menores de edad, es un aspecto que se ha tenido en cuenta, digamos, siempre, ¿no? El pensar en un lugar específico donde realizar una actividad. Cuando tenemos un grupo numeroso, ¿no?, de menores de edad, pues generalmente se busca un espacio amplio donde uno pueda tener facilidad para moverse, ¿no? Pero sí, sí es importante cuando hablamos de un lugar físico, importante que si vamos a tener a un grupo de menores de edad, debemos considerar que sea un espacio amplio, que sea un espacio que permita poder ver, ¿no?, tener amplitud visual, ¿no? Que esté iluminado, que esté ventilado, digamos, situaciones que son detalles que son importantes cuando hablamos de un espacio seguro, ¿no? Evitar zonas aisladas y oscuras, evidentemente, es lo que uno tiene que cuidar de que no ocurra, ¿no? Por otro lado, no quedarse a solas con un menor en un lugar cerrado, así como cerciorarse de que nadie se quede a solas con un menor. Eh, Nuevamente en la línea de cuidar justamente, ¿no? El cuidado y la protección cuando estamos, digamos, con menores de edad. Eh, Justamente el quedarse a solas con un menor en un lugar cerrado es una situación de riesgo para el adulto y para el menor, ¿no? Entonces, la idea es que cuando haya situaciones, digamos, este es el lineamiento general, lo que yo debo cuidar, pero sabemos que hay excepciones, ¿no? Algunas excepciones tendrán que revisarse para ver qué detalles debo considerar para poder, aún eh, sea necesario, tener ese espacio personal con el menor, considerar otros elementos, otros detalles que me permitan tener, digamos, brindar ese espacio, pero con seguridad. Es decir, por ejemplo, si hay un menor que necesita ese espacio personal, que necesita una consejería, necesita, digamos, ese espacio, ¿no? Pues tendré que revisar y tendré que asegurarme que el lugar donde voy a recibirlo es un lugar que tenga acceso a un lugar, digamos, a visibilidad, ¿no? Que la puerta esté abierta, que la ventana esté abierta, y que de repente si es en un local grande, ¿no?, si es una sala dentro de un local grande, que hayan adultos alrededor, ¿no?, que justamente permitan que no esté solo con el menor, que es importante, ¿no?, justamente cumplir con el criterio de transparencia y de cuidado y protección. Por otro lado, usar un lenguaje apropiado, no vulgar, positivo y respetuoso. Sabemos que cuando estamos con menores de edad, pues a veces los chicos tienen una forma de comunicarse entre ellos que es propia, probablemente de la edad, es propia de la edad, y a veces pues debemos tener en cuenta también que para ellos, eh, los que somos un poco mayores, pues nos están escuchando cómo hablamos, cómo comunicamos, ¿no? A veces, pues, en alguna circunstancia, producto justamente de esa relación o de buscar esa relación de amistad, de cercanía, ¿no? A veces podemos estar en la situación de
buscar, digamos, equipararnos o nivelarnos con el lenguaje de ellos, ¿no? Y a veces podemos correr el riesgo de entrar en una comunicación que se vuelve irrespetuosa. Justamente cuando hablamos de usar un lenguaje apropiado, cuando hablamos de relaciones positivas, cuando hablamos de relaciones sanas, una característica de esto es siempre mantener ese diálogo respetuoso, ese diálogo cordial, ese diálogo que no ofende, ¿no? Y esto es algo que hay que cuidar mucho. Por otro lado, evitar el contacto físico inadecuado, incluyendo tacto cariñoso, abrazos constantes o juegos físicos con menores de edad. Eh, También cuando hablamos de relaciones positivas, sanas, ¿no? El contacto físico es un aspecto también que se está considerando eh, en, en el sentido de cuidar justamente esta interacción con menores de edad. Hablamos de contactos adecuados cuando son aquellos contactos que responden a una situación específica y que son breves, ¿no? Cuando es necesario y cuando no lo es, se evita, ¿sí? Porque justamente, por ejemplo, cuando eh, tenemos a un niño, una catequesis con niños, viene un niño y nos saluda, ¿no? Es una situación en la que hay que responder el saludo, ¿sí? Pero yo tengo que saber en qué medida debo responder ese saludo. Con una palmada breve, con un toque de cabeza, con digamos, responder el saludo con la mano. Eh, son distintas situaciones que debemos ir eh, entendiendo qué es lo más adecuado y qué no lo es, para justamente lo que no es adecuado evitarlo. No asistir a las reuniones o actividades bajo los efectos de alcohol o drogas. Aquí hay que estar, bueno, sí, sí es importante y lo ponemos porque tenemos que estar observantes, ¿no? Ser observadores de estas situaciones porque es importante que no las pasemos por alto. Durante las actividades de grupo, por cada 10 menores habrá un adulto a cargo de forma permanente. Por ejemplo, cuando hablamos de actividades con un número grande de menores, eh, por ejemplo, un retiro, ¿no? O una agrupación, y es importante lo general, que por cada 10 menores haya un adulto. Pero sí es importante también decir que esto va a estar en función también a la actividad. Es decir, si yo veo que una actividad necesita un adulto más por este grupo de 10 menores, pues tendremos que ver la forma de que haya un adulto más. O sea, a lo que me refiero es que lo general es que por cada 10 haya un adulto, pero si la actividad, por la experiencia ya de haber hecho otras actividades y vemos que es necesario que haya alguien más, pues se considera igual, ¿no? Es importante no dejarlo de lado. Eh, no están permitidos los castigos físicos, los maltratos psicológicos u otras acciones correctivas que pongan en riesgo la dignidad personal e integridad física. Este aspecto, este lineamiento está referido también justamente a la interacción con las personas, en este caso con los menores de edad, ¿no? Y cuando habíamos hablado del respeto, ¿no? Del trato positivo, eh, y es importante en la cultura del buen trato que queremos cada vez comentar con mayor énfasis, eh, justamente el tema de los castigos físicos, ¿no? Los maltratos psicológicos básicamente nos referimos a, a las bromas pesadas, ¿no? A las bromas que pueden herir a la persona, eh, a las frases que pueden humillar a la persona. En cuanto a castigo físico, de repente alguna actividad física un tanto extrema que puede hacer que la persona se sienta mal,
y que en realidad no corresponde cuando queremos en algún momento, pues, de repente corregir alguna conducta, algún comportamiento que vemos y que sabemos que no es correcto. Tenemos que buscar formas positivas, ¿no? En esas situaciones, cuando estamos con chicos, con menores de edad, tenemos que diseñar o buscar estrategias que nos permitan, si necesitamos hacer alguna corrección, hacerla de una manera positiva, evitando justamente estas situaciones que van en contra de esta dignidad personal y de la integridad emocional, moral, espiritual de la persona. Por otro lado, informar a los padres de familia sobre las actividades del MBC en las que sus hijos menores sean invitados a participar. Eh, Básicamente aquí, cuando hablamos de actividades o cuando hablamos de la participación de menores de edad en cualquier actividad, digamos, esté pensado para ellos, es importante que los padres de familia estén informados. Y claro, como MBC, nosotros hemos trabajado, hemos elaborado unos formatos, digamos, unos permisos, unas autorizaciones eh, para que los padres puedan, digamos, estar informados de la actividad a la que se les está invitando a participar a sus hijos, pero por otro lado también porque se necesita que ellos autoricen eh, el uso de las fotos o los videos que se puedan hacer en esa actividad, que es el punto número 9, el lineamiento número 9, nos habla de justamente esa autorización que el padre debe dar para poder hacer uso del material, digamos, las fotos o los videos, ¿no? Que se vayan digamos, a usar en esa actividad. Nosotros generalmente este material lo usamos para difusión de las actividades del MBC, pero siendo un menor de edad el que está participando y el que está en ese material, es importante que el padre autorice el uso de ese material. Por otro lado, en el punto número 10, también se hace referencia a la declaración de exoneración de responsabilidad. Es decir, el punto número 8, el 9 y el 10 están relacionados a, por un lado, que los padres estén informados, que den su autorización para la participación del menor y que den su autorización para el uso del material, ya sea fotos o videos, y también el disclaimer, ¿no? Es decir, la declaración de exoneración de responsabilidad. Entonces, sí, básicamente esto, como les decía, hemos venido desarrollando estas autorizaciones, pero sí creemos que es importante que también, digamos, lo que hemos realizado, lo que hemos trabajado aquí como autorización, está visto o ha estado visto por un abogado, es decir, hay un tema legal también ahí que verificar dependiendo del lugar donde estemos, ¿no? Entonces ahí se tendrá que ver, de acuerdo a lo que dice la ley en Brasil, qué es lo que, digamos, algunas cuestiones de repente a incluir dentro de este formato del cual, bueno, les estoy comentando, pero sí nos ayuda y nos sirve de base para, en todo caso, incluir en lo que sea necesario dependiendo de lo que la parte legal nos diga, ¿no? De cada lugar. Y bueno, yo aquí he colocado algunos ejemplos, en realidad les había comentado que cuando hablamos de la formación de las personas, va a ser importante, y es importante cuando hablamos de la cultura de prevención y el buen trato, hablamos de formar a las personas en relación a saber, a que sepan identificar aquellos comportamientos apropiados de los que no lo son, ¿no? Y claro, una forma de hacer esto es poniendo ejemplos, algunos ejemplos concretos, digamos, algunos probablemente ya a partir de la propia experiencia de haber realizado actividades con menores de edad,
y que nos permitan justamente discernir qué es digamos, cuál es la línea correcta y cuál es la línea que tengo que, digamos, cuáles son aquellas situaciones de riesgo, como les decía al inicio, que son las que tengo que evitar. Entonces, si tuviéramos que, de alguna manera aquí yo ya les he dado, he mencionado algunos de ellos, pero podríamos ir pasando de repente a realizar una actividad con menores en el patio de un colegio, pues hablábamos del espacio físico, asegurarnos de que, digamos, tengamos amplitud, tengamos visibilidad, que nos permita el manejo de la situación. Cuando hay menores de edad es un criterio importante. Saludar a un menor con un breve abrazo. Eh, Habíamos dicho, ¿no? El tema de los, digamos, las manifestaciones, digamos, los contactos físicos, ¿no? ¿Cuánto es un contacto apropiado? Aquel que responde a una situación y que es breve, ¿no? Creo que aquí hay que, digamos, hacer hincapié en eso, ¿no? Los contactos físicos, aquellas situaciones que básicamente responden a una necesidad y que concretamente son breves y, digamos, digamos, responden, como decía, ¿no? Responden a la situación y son contactos, suelen ser contactos breves. Por otro lado, reunirse con un menor en un aula con la puerta abierta. También, ¿no? Es esto de buscar el espacio, ¿no? Si es necesario, pues se da una reunión con un menor, ¿no? Si hay la necesidad y tengo que asegurarme de aquellas cuestiones que hagan de esa situación una situación transparente y segura para todos. Exigir a un menor que realice una actividad física por llegar tarde. Bueno, habíamos dicho justamente que esas exigencias físicas o aquellas situaciones eh, que queramos o que pensamos que nos puede ayudar a de alguna manera hacerle entender al menor que algún comportamiento no ha sido el adecuado, pues tenemos que evitarlas, ¿no? Justamente la cultura del buen trato nos dice que, o las buenas prácticas en las relaciones nos dicen que tenemos que procurar justamente un comportamiento positivo hacia el otro, ¿no? Y en este caso hay un cuidado, ¿no? El cuidado y la protección hacia el menor también demanda de nosotros, exige de nosotros justamente esta relación positiva, ¿no? Respetuosa, ¿no? De la integridad y la dignidad, ¿no? De la persona como persona. Elogiar al menor por ayudar a los demás. Ciertamente cuando estamos trabajando, cuando hacemos apostolado a menores de edad, y es importante, digo yo siempre, que podamos, digamos, cada uno es distinto y cada uno tiene características, cualidades, talentos que destacar. Y en realidad pues nos va a tocar, en algún momento elogiar a uno u otro por algo bueno, sobre todo por algo bueno que hayan hecho, o digamos por los talentos que tienen. Y sí es importante y creo que es un recurso positivo. Lo que tenemos que cuidar es que digamos, que todos reciban ese elogio o esa felicitación o ese reconocimiento. Es decir, todos, en algún momento, todos merecen y necesitan ese elogio. Es decir, la cultura del buen trato nos dice que cuando estamos en un espacio con menores de edad, pues tendremos que identificar, ¿no? Lo bueno de cada uno y destacar lo bueno de cada uno y de todos por igual, ¿no? Enviar un correo electrónico, información sobre el próximo retiro de confirmación, adolescentes y padres de familia. Esto tiene que ver con el mantener informados a los padres, que es lo que yo les había comentado, y sobre los formatos también, o los canales, las vías que tenemos que utilizar para justamente cumplir con este criterio. Mensajear de manera privada con un menor en las redes sociales.
Esto tiene que ver con, digamos, eh, justamente lo que estamos viviendo hoy con este tema de la virtualidad. Las comunicaciones, básicamente por el estar imposibilitados de vernos, ¿no? Ya tenemos buen tiempo, digamos, comunicándonos de esta manera. Entonces, sí hay aspectos relacionados a la seguridad en línea que debemos tener en cuenta también, porque sobre todo a raíz de esta situación se está hablando mucho de la prevención en los entornos virtuales, ¿no? Y claro, tiene que ver con cómo utilizamos las herramientas, cómo utilizamos, cómo hacemos uso de estas comunicaciones, cómo son nuestras comunicaciones digitales. Y este es un aspecto que vamos a tener que seguir, en el cual vamos a tener que seguir profundizando para poder establecer cuáles son los criterios específicos a tener en cuenta. Yo comparto con ustedes algunos muy generales, ¿no? Para poder tener en cuenta cuándo estamos usando las redes o las comunicaciones digitales en general con menores de edad. Cuando hablamos de prevención en los entornos virtuales y hablamos de que tenemos contacto, comunicación con menores de edad, el buen uso de las herramientas, ¿no? Digitales tienen necesariamente en cuenta cuestiones como el tiempo, es decir, cuánto tiempo uso, ¿no? En el diálogo con el menor, ¿no? Y los horarios, es decir, las horas, hasta qué hora puedo yo escribirle a un menor, ¿no? Mantener comunicación con un menor dentro de este contexto virtual. Entonces, cuando hablamos justamente de seguridad en línea, en la relación o la interacción con menores de edad, es importante manejar el tiempo, manejar el horario, el contenido de los mensajes, también importante. Generalmente estamos hablando de apostolado, de nuestro apostolado, pues el contenido de los mensajes tiene relación con mi apostolado, ¿no? Y en cuanto a los mensajes que compartimos, si hay un grupo de menores de edad, yo comparto el mensaje con todos por igual, porque eso también me habla de, digamos, de justamente la transparencia en la comunicación digital, en la comunicación, digamos, virtual, ¿no? Eh, y esto en relación al ejemplo anterior, ¿no? Al mensajear de manera privada. Y con menores de edad debemos tener en cuenta que justamente el cuidado en las relaciones tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, con menores de edad debo evitar, porque es una situación de riesgo, debo evitar entrar en la dinámica de una comunicación privada permanente, ¿sí? Y que, digamos, y además también entender que es importante no dejar pasar el tiempo, el horario, el contenido de los mensajes, ¿no? Básicamente eso respecto a la seguridad en línea y ya para finalizar, y dar tiempo a los comentarios y a los aportes. Es importante que cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de entornos en general y relaciones, interacciones sanas y positivas, eh, estamos hablando de un tema muy amplio, ¿no? Que digamos, que estamos empezando a poner sobre la mesa algunas ideas generales que nos van a ayudar a seguir avanzando en el tema, porque habrán muchas más cosas que tengamos que incluir y sobre las cuales tengamos que reflexionar. Entonces, solo para comentarles que este es un primer paso que estamos dando y que sé también que en algunos lugares ya han venido trabajando el tema, que ya tienen incluso avanzados algunos protocolos o algunas ideas generales que han venido aplicando en algunas de las actividades que se están haciendo. Y eso es buenísimo. La idea es que podamos seguir avanzando, que podamos seguir incluyendo algunas cuestiones que sean necesarias y, digamos,
de acuerdo también, evidentemente, a la necesidad de cada lugar y a lo que cada actividad concretamente requiera. Gracias, Malena. Bien, entonces la idea ahora es que puedan hacer sus preguntas o comentarios a lo que les ha presentado Malena. Y, y también aportes, ¿no? Sabemos que ahí en Brasil ya han avanzado el tema también de diversas maneras. Entonces también nos interesan sus aportes, dado que también hay conocimiento del tema entre ustedes. Entonces, con libertad, abran sus micrófonos quien desee hablar y haga su pregunta o comentario. Bom, primeiro eu queria agradecer a Malena, né, por essa reunião. Eu sou a Natália, sou do Movimento de Petrópolis. Aqui em Petrópolis, a gente tem um grupo, chama Reconciliatio. Na verdade, surgiu do Movimento de Vida Cristã e que eles estão dando o curso de prevenção de abuso tanto para o movimento quanto para instituições de fora, né? Então, a gente tem aqui mais ou menos um protocolo que as pessoas que trabalham com menores, né, crianças e jovens, eles têm que fazer o curso da Reconciliatio primeiro, que é o curso de prevenção, né, de abuso sexual. Mas é interessante aqui o que a gente viu, porque dá essas diretrizes mais claras, né? Assim, bem concretas, assim, do que pode, do que não pode, de como é que tem que ser. Eu achei interessante. A maioria das coisas a gente já faz aqui, né? Mas eu gostei dessa parte da segurança online, que está bem atual, e eu acho que vale a pena a gente incluir no curso que a gente costuma fazer aqui. A Monique está aí? Olá, boa noite. Estou aqui sem Nath. A Monique é quem faz esse curso aqui pra gente, né? A nossa professora. Uma das pessoas da equipe, né? Uma das. Gostei muito, Helena, muito obrigada por dividir, né? Partilhar com a gente teu conhecimento, teu estudo, fruto de um trabalho que é muito importante, né? Nath, você está desatualizada, nós já temos os protocolos de segurança online. Ah, já? Você não sabia. Mas sempre muito, muito rico, né? Muito bom a gente parar e falar sobre o que também, né? A realidade do que vem sendo aplicado e feito em outros locais, porque com certeza nos enriquece muito, contribui bastante. Então, é com muita gratidão aí que eu consigo participar nessa noite. Olá, boa noite, pessoal. Por algum motivo, o meu vídeo não funciona. Eu já tentei algumas coisas aqui, mas não funciona. Me gustaría hacer una pregunta a Malena. Entonces, la hago en español y creo que todos la van a entender. Yo me llamo Pedro, tengo 24 años y estoy dando clases de confirmación junto con Dante, que es Sodalite. Y es el primer año que estoy haciendo eso, está pasando muy bien. Y la pregunta es sobre cuál es el límite de la amistad que se puede tener con los jóvenes de la confirmación. Porque yo pienso a mí mismo, cuando tenía 15 para 16 años, conocí el movimiento y me hice amigo de los sodalites y todos ellos que daban las clases. Y
me acuerdo que cambiábamos mensajes a veces, que, bueno, salíamos para los festivales y pasaba todo bien. Y ahora me veo al otro lado y no sé, hay este miedo de cuánto se puede interaccionar con ellos. Y ahí está. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí, a ver, lo primero es, y es algo que ciertamente también creo que tenemos que reflexionar todos, y es que en nuestro apostolado no puede tener de por medio, o sea, nosotros no podemos ir caminando con miedo, ¿ok? Creo que eso es lo más importante. Nuestro apostolado tiene que estar libre del temor, porque eso no nos permite o sea, realizar la misión que tenemos. Eso en principio. Estos aspectos que tienen que ver con los entornos seguros, las relaciones seguras, como decía yo, digamos que nos invita a todos a ser conscientes de que hay situaciones que, digamos, que hay un marco de referencia que tengo que saber, ¿no? En las relaciones, cuáles son las características de las relaciones positivas, las relaciones sanas, y sobre eso seguir caminando. Ahora, si la pregunta es, ¿hasta dónde puedo, digamos, con un grupo de confirmación, cuáles son los límites? Justamente eso es importante saber. Los límites son aquellas situaciones que me colocan en riesgo, y no solo a mí, sino también a los menores de edad. Entonces, yo creo que, y es válido los que hemos vivido la experiencia digamos, de esta amistad, ¿no? Que nos lleva a conocer al Señor y digamos, sí, que nos invita y nos lleva a conocer al Señor, pues yo creo que eso no lo podemos perder, ¿ok? Lo que sí tengo que ser, esa línea, tengo que saber y tengo que ser consciente de que hay situaciones que yo tengo que evitar, por un tema justamente de esto, ¿no? De cuidado y protección y evitar riesgos. Pero eso no debe anteponerse al hecho de que yo, digamos, sabemos hacia dónde vamos, sabemos lo que buscamos, ¿no? Y claro, para poder, en el caso de los niños y de los adolescentes, los chicos jóvenes, pues yo creo que el tema de iniciar justamente las interacciones o interactuar con ellos a través de una amistad que permita, digamos, el que podamos también hacer el apostolado de una manera mucho más libre, ¿no? Creo que está bien, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Pero como les digo, importante aquí que todos estemos claros, que estemos conscientes de que hay situaciones que cuidar en las relaciones también, ¿no? Que son cuestiones generales, como hemos dicho, pero que digamos, debemos tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que nosotros también vivamos esto de una manera natural, ¿no? También en general no tendría que ser una cuestión, digamos, como yo decía en algún momento, ¿no? No es que tengo que sacar mi manual o mi cartilla de reglas que tengo que cumplir, digamos, no es la idea. La idea es que seamos o que entremos en esta dinámica de ser conscientes de cómo puedo yo mejorar las relaciones, ¿no? Entre todos, ¿no? Y que todos sepamos cómo debemos conducirnos para que esto sea de una manera natural, ¿no? Perfecto, gracias. Boa noite. Kankin, você quer falar? Pode ir. Vou Pode depois de ir? você. Vocês. Tá ótimo. Bom, eu sou o José Augusto e aqui do lado está minha esposa. Boa noite, tudo bom? Muchas gracias, Malena, por su exposición. No hablo muy bien español, então voy a quedar en mi portugués.
Nós aqui também fazemos parte da Reconciliatio, né? E estamos desenvolvendo já há um ano mais ou menos um pouco de um programa de prevenção do abuso sexual, né, e construção de ambientes seguros. Mas fico muito feliz de ver toda essa iniciativa a nível do movimento em vários países, né? Aqui a gente tem desenvolvido esse projeto e ele começou principalmente voltado com um curso, né, de mais ou menos umas 6 a 8 horas falando sobre o abuso sexual, né, vários aspectos. Hoje a gente já está oferecendo esse curso online para a Igreja do Brasil, né? Com a pandemia a gente acabou lançando e tivemos uma procura muito grande, então a gente vai fazer a segunda edição agora em setembro e já mais ou menos alcançando quase 200 pessoas. Na primeira edição foram 88, na segunda agora já temos, acho que quase 100 inscritos, né? É muito bom para trocar experiências e para também ir escutando as diversas realidades da igreja, né? E aí uma pergunta de curiosidade por você estar falando com diferentes países, né? Como que tem sido os desafios que se dão pelas características culturais? Por exemplo, nós brasileiros temos uma característica de uma afetividade física às vezes, né? Abraçar, pegar, jogar uma criança para o alto, né? Então, como é isso e nos diferentes países, né? E pensando em uma cultura da prevenção e também uma palavra que a gente gosta de pensar às vezes de que sejamos também apóstolos da prevenção, né? Como é que você acha ou você vê que a gente poderia explorar essa prevenção para, por exemplo, as pessoas que vêm até o movimento, né, de diversas formas, para catequeses, crisma, agrupamentos ou outros grupos, que eles também possam compreender a realidade do abuso, né, e nas igrejas domésticas, nas famílias, se tornarem também apóstolos da prevenção, né? Ou seja, tipo, iniciativas para as famílias de que elas entendam como podem prevenir o abuso na sua realidade, né? Não sei se entendeu. Más o menos. Más o menos. No sé si, a ver, entendí bien. La inquietud, entendí que cómo es que podemos, o digamos, sí, hemos tenido, contarles que hemos tenido reuniones con varias localidades y definitivamente la experiencia creo que ha sido muy buena porque hemos podido recoger, ¿no? Escuchar cómo es que se vive, ¿no? El apostolado en cada lugar. Y además, lo que tú dices, ¿no? Es tan diferente porque las realidades son tan diferentes, las culturas son diferentes y las formas, ¿no? Digamos, inclusive las prácticas de comportamiento también son distintas, ¿no? El tema de la afectividad, la expresión de la afectividad también es distinta. Y una cuestión que yo considero importante es que, como decía al inicio, hay cuestiones que no podemos perder, porque es nuestra esencia también, ¿no? Y también se tendrá que, en ese sentido,
ver de acuerdo a cada lugar, ¿no? A las formas que tienen en cada lugar de relacionarse y sobre eso ir empezando a adaptar lo que haya que adaptar. ¿Ok? Nuevamente en el sentido que hablaba al inicio, ¿no? Son lineamientos generales los que hemos presentado. Lo que interesa y es importante porque es el primer paso que estamos dando de manera que todo el MBC esté al tanto de que estamos trabajando en esto, pero además que todos sepamos que desde donde estamos vamos a ir adaptando, vamos a ir planteando ideas o prácticas nuevas, ¿no? Pero de acuerdo también a lo que nos toca vivir en cada lugar. Creo que eso es importante, ¿no? Además de lo que yo me quedo, ya esta es, como decía Rubén, la última reunión, con lo que yo me quedo es que cada lugar tiene una riqueza particular y es importante y es momento de empezar a compartir eso, ¿no? A retroalimentarnos, ¿no? Desde donde estamos, porque justamente las experiencias son diferentes, estos lineamientos son generales, todos debemos tenerlos en cuenta y sobre eso pues iremos trabajando desde donde estemos, lo que sea necesario, ¿no? Respecto al tema de ambientes seguros, sabemos todos que es importante, sabemos que debemos hacerlo, el cómo es lo que nos toca a partir de ahora ir ajustando, ir adaptando, ¿no? Y la última parte, no, ahí es donde me perdí un poco. Respecto a las familias. Sí, sería en cómo nosotros podríamos ayudar para que las familias se tornen apóstolos de la prevención, porque nosotros sabemos que muchos abusos sexuales se dan en el contexto de las familias. Entonces, nosotros podemos construir ambientes seguros en el MVC, en nuestros centros pastorales, pero como nosotros también podemos preparar las familias para que puedan cuidar de sus ambientes. Tal vez sea un segundo paso, no sé, pero es una curiosidad también, ya que usted tiene hablado con tantas personas, ¿no? Del movimiento, entonces, no sé si entendió. Ahora sí, sí. A ver, sí, hemos podido, claro, y en esas diferencias de experiencia en cada lugar. De hecho, en algunos lugares hay, digamos, los grupos efectivamente son mayoritariamente familias, ¿no? Y claro, una de las cosas que decíamos es que lo importante, más allá de, dependiendo, o sea, en ese concreto escenario donde hay familias, importante será que todos conozcan que hay una propuesta de cuidado y protección para todos y que todos deben estar atentos a ese cuidado y protección que hay que tener, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Porque claro, no hablamos concretamente de actividades como por ejemplo misiones, como por ejemplo, digamos, campañas navideñas donde hay Navidad Jesús, donde hay jóvenes, ¿no? O sea, digamos, esas son actividades específicas, ¿no? Que tendrán consideraciones, ¿no? Específicas, ¿no? Aparte de lo que ya hemos revisado. Pero cuando hablamos de familias, concretamente sí, y es importante que todos sepan, sobre todo los papás, los adultos, que todos sepan que hay espacios que cuidar, que si hay reuniones con familias, con niños, pues tiene que haber adultos que estén observantes, ¿no? Que estén, digamos, o sea, a eso nos referimos con esta cultura de la protección y la prevención.
¿sí? O sea, sí es información que hay que compartir también con las familias para que también sean agentes de prevención. Gracias. Kim, posso? Pode, Desculpa te. Não, é pode. porque eu vou precisar sair. Eu vou ter que sair agora. E queria comentar rapidamente. Primeiro, agradecer Malena, Sandra, Rubem, pessoal do conselho. De fato, é um tema importante, valioso para a gente. Só comentar aqui no Rio, né, a gente tem até uma participação pequena hoje, porque muitos já fizeram, né, os treinamentos e relacionados ao Solidariedade em Marcha, né, que a gente tem aqui, é onde a gente tem uma maior exposição a esses temas. Acho que toda a equipe já fez. E a gente hoje não tem assim muitas atividades, né, com menores ou assim, né, nem mesmo virtuais, assim, a gente está num período de poucas atividades sendo realizadas, né? Quando acontecem as atividades, elas têm um caráter mais comunitário que envolve todo mundo, né? Todas as pessoas do movimento participam juntas. Então, a gente hoje não tem assim de forma muito concreta situações em que poderiam ter assim uma maior vulnerabilidade. Então, talvez por isso a gente tenha hoje uma participação um pouco menor aqui das pessoas do Rio. Mas é muito interessante o tema. Acho que, independente da quantidade de atividades, a gente precisa conhecer e praticar. E eu queria saber se essa apresentação, material, vocês vão disponibilizar para a gente. Sandra, não sei se depois vai passar alguma coisa, dividir com todo mundo aqui, ou com os coordenadores, para que a gente depois também, de alguma forma, divulgue para as pessoas que não puderam participar hoje. Obrigado e boa noite. E vou precisar sair realmente. Desculpe. Gracias, Enrique, por estar. Y sí, mira, vamos a mandarles. Hoy día es literalmente la última reunión que tenemos. Hemos tenido casi 15 reuniones con todas las localidades, entonces aproximadamente 300 MVCistas de distintos lugares han pasado por esta capacitación. Entonces, nosotros en una semana, 2 semanas, nos vamos a reunir con Malena, ¿no? Con el consejo, ¿no? Para evaluar todas estas reuniones y ahí, luego de eso vamos a revisar nuevamente las políticas, los formatos y ya les vamos a mandar. Entonces yo calculo que en el transcurso de un mes, Dios mediante, les estamos mandando los materiales, ¿no? Oh, perfecto, gracias. Sí, gracias a ti por tu tiempo. Muchas gracias. Todo. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao. Valeu. Mafi, perdón. Mafi, no. Malena. Ahí, sorry. Buenas noches. Bueno, me uno al agradecimiento y lo que han dicho varios. Y también que me parece importantísimo el tema. Como ya varios lo han dicho, creo que no vale la pena extenderme mucho por ahí. Tenía varias preguntas y comentarios, pero para no extenderme, porque el tema, digamos, da para hablar bastante, quería entrar más a lo puntual, más puntualmente a lo que fue expuesto. Bueno, ahorita que Sandra habló, se refiere a ellos como políticas y formatos, tú los pusiste como lineamientos, no me acuerdo cómo se pronuncia. Y también se habla de protocolos. O sea, mi pregunta es, algunos puntos específicos, hasta si pones en la pantalla, Malena, los 10 puntos de lineamientos, creo que era un slide que tenía sobre eso, ahí podría hacer mejor la pregunta y para que también puedan acompañar a qué me refiero. Yo mismo también acordarme, porque anoté aquí la cosa y no me acuerdo exactamente de lo que hice todo el texto, simplemente anoté la pregunta. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué valor tiene esto que ha sido expuesto? Y si puedes definir o diferenciar de forma muy sencilla lineamientos, protocolos. Yo no sé si, Sandra, tú lo has dicho o, digamos, te has sido una palabra equívoca cuando has hablado de políticas y formatos. O sea, ¿qué cosa hay? Evidentemente es algo que es súper importante para todos, pero
¿En qué sentido? ¿A qué nivel es mandatorio? La idea es que lo trajemos como. ¿Se entiende la pregunta, Malena? Sí, a ver, sí, la idea está planteada para que, digamos, estos 10 lineamientos los socialicemos a todo el MBC, es decir, en las reuniones que estamos teniendo, la idea es que presentemos los lineamientos como, digamos, como punto de partida para empezar ya a considerar la implementación de ambientes seguros en cada lugar. O sea, por eso es que las reuniones las hemos tenido con cada localidad para que podamos, además de tener el espacio específico con cada lugar, eh, con las personas que están, digamos, encargadas, ¿no? Poder explicar lo que sea necesario, que no haya dudas, que, digamos, cada alineamiento esté claramente entendido, porque la idea es que a partir de estos 10 aspectos podamos, en las actividades que tengamos con menores de edad, que podamos empezar a aplicar. De hecho, algunos ya se han venido trabajando, pero que tengamos claros todos que esto tiene que ver con esta, digamos, este compromiso que tiene el MDC también de empezar a trabajar este tema de manera más puntual, o sea, más desarrollada de alguna forma, ¿no? Por otro lado, en cuanto a lo que llamamos lineamientos generales, son 10 puntos, ¿no? Cada uno tiene que ver con un tema en particular. Cuando hablamos de protocolos, en realidad, digamos, podemos considerar que son sinónimos, pero en realidad protocolo es, digamos, es parte de estos 10 lineamientos. Los 10 lineamientos son parte de este protocolo general, ¿no? Básicamente esa es la idea. Entonces, son sinónimos, lineamientos y protocolo. ¿Aló? Creo que estás con tu micrófono apagado. Bueno, yo no te escucho. Estás con tu micrófono apagado, Malena. A ver, qué raro. De repente, si sales y vuelves a entrar, a ver si se te arregla, no sé. En cuanto ella va entrando, Sandra y Rubén, les pregunto, porque también es un poco relacionado. ¿En algún momento, o sí, en algún momento se ha pensado contemplar hacer un tipo de como código de conducta, en el sentido de, por ejemplo, una cosa que a mí me preocupa con el trabajo con jóvenes es todo este mundo de personas con atracción al mismo sexo, por ejemplo. Yo sé de una chica que pasó por la confirmación, que para ella es una cuestión escandalosa, la visión de la iglesia sobre este punto. Entonces, era una distancia. Yo me pregunto de los chicos que vienen, de hecho hay algunos que llaman la atención un poco a ese nivel, y cómo dejar claro, por un lado, un ambiente seguro y tal, pero también decir, mira, nosotros decimos lo que dice la iglesia y opinamos esto sobre el acto específico, si fuese. Entonces, ¿está contemplado hacer algo así? ¿Está incluido en este aspecto? Eso es otro mundo.
Ujú. Sí, ujú. Sí, 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 bacán. Sí, creo que es un trabajo que está pendiente. Te pongo un ejemplo que una vez conversamos aquí, fue chico con 15 o chica con 15 años, conocido por todos por tener prácticas, hablamos en el caso concreto de atracción al mismo sexo, eh, quiere confirmarse igualmente, pero está viviendo contra la fe. Entonces tú dices, claro, si es una cosa que es una dificultad con la cual está luchando, bueno, pues llevarlo, tal. Pero si la persona es abiertamente, en verdad que no es tan coherente. Entonces creo que es importante tener un tipo de respaldo en un código que ayude también a dejar eso claro, porque hoy en día también escuchan y dicen de todo. Entonces realmente es bien confuso para ellos y yo creo que es importante hacer ese paso previo para que facilite. Yo creo que todo este trabajo de prevención considera eso, o sea, es mucho mejor hacer el trabajo antes a que encontrar la situación. Evidentemente, en el caso de abusos sexuales es mucho más grave la situación, pero cuando encuentras el momento es terrible y no puedes reponer simplemente. Entonces, en fin, dejo eso puntuado. Yo no sé si Malena ya regresó. Sí, disculpen, no, por alguna razón se bloqueó mi micrófono, no sé, no podía activarlo. Sí. Ujú. Sí, solamente con respecto a la inquietud sobre el lineamiento y protocolo. En realidad los lineamientos son justamente estos pasos que nos permiten tener claridad sobre, digamos, es nuestra hoja de ruta, ¿no? Cuando hablamos de protocolos, en realidad se dice protocolos, lineamientos, en realidad la idea es básicamente va en la misma línea, ¿no? Ujú. Ya, bacán. Yo creo que, o sea, tenía preguntas específicas de los 10 lineamientos propuestos. Espérame, no sale. Pero yo no sé si alguno más tiene preguntas, entonces creo que lo dejo por ahí. Ya con eso en general he dado algunas ideas. Sí, Kankin, cuando yo mencioné el tema de formatos, mencioné porque hay autorizaciones, ¿no? O Ah, ya. sea, Malena ha trabajado varios formatos de autorizaciones, de participación para menores de edad en distintas actividades. En las actividades que son, por ejemplo, para reuniones de grupo o actividades que también son tipo retiros, misiones, actividades, digamos, diversas, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a volver a revisar, digamos, bajo el espíritu de todo lo que hemos podido escuchar en estas reuniones y eso es lo que demandaríamos, ¿no? Por eso hablé ¿no? de formatos, ¿no? Consentimientos, ¿no? Consentimientos de menores de edad y todo eso, ¿no? Entonces, la idea, digamos, es que, digamos, ya para las reuniones o para las actividades, perdón, que tengamos en adelante, vayamos implementando estos protocolos, ¿no? O lineamientos. O sea, ya en el próximo retiro, ¿no? Con menores de edad, tenerlo en cuenta. En el próximo viaje de misiones, tenerlo en cuenta, ¿no? En el próximo convivio, tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, de aquí miramos en adelante, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Por eso hablé de formatos. ¿No? Sandra, estes formatos de autorizaciones tú nos vas a enviar. Sí, yo les voy a enviar y la idea es que ustedes lo corroboren, digamos, o más bien lo
adapten según su realidad también, porque también está revisado, pero por abogados de acá de Perú. Ya. Entonces van a ver que en algunos incluso mencionan números de artículos, ¿no? Ujú. Entonces la idea es que ustedes lo adapten, digamos, de acuerdo a su realidad, ¿no? Entonces, y lo importante es el tema del espíritu de estos lineamientos, ¿no? Entonces, vamos a ir caminar por ahí, ¿no? Ya. Listo. Oi, boa noite. Malena, eu sou a Clara, esposa do José Augusto, aqui de Petrópolis, né? Eu estava aqui escutando. Vou falar em português porque meu espanhol é enrolado, mas eu queria agradecer pela reflexão, achei muito boa. Eu acho muito importante cada vez mais a gente unificar esses protocolos para que traga mesmo essa ideia de um espaço seguro, né? Dentro do que significa essa proteção. Eu queria trazer uma reflexão, algo que eu venho pensando, que no processo formativo, acho que seria bacana, eu queria saber, né, de você se já existe essa reflexão, como tem sido, porque eu vejo que os protocolos eles estão no âmbito do comportamento, ou seja, ações que a gente deve ter para prevenir situações abusivas, né? Vamos dizer assim, situações onde esses vínculos sejam rompidos, né? Mas eu penso também que a gente deve ter um olhar sobre o pensamento, ou seja, sobre como as pessoas, os formadores, enxergam as pessoas que estão sendo formadas, como as pessoas que estão à frente nesse processo, né? De que forma eles compreendem o outro, porque eu penso que numa relação abusiva, além do comportamento romper um limite, existe uma ideia, um entendimento do outro, de que eu, o agressor, tenho o direito de fazer aquilo sobre o outro, né? Essas ideias, esses pensamentos, essas crenças, né, que permeiam as pessoas que são abusivas com os outros, né? Eu queria saber se existe uma reflexão sobre isso, ou seja, nessa construção de ambientes seguros. Como é que se dá esse processo de formação, né? Tanto nos valores, nas virtudes, porque, por exemplo, a prudência é um valor, né, uma virtude que, se vivida, todos esses protocolos eles vão englobar essa virtude da prudência, né? Então, como é que dentro do processo formativo as virtudes, os valores, né, essas crenças precisam ser modificadas para quem está à frente compreenda, né, também que não pode romper os limites, entende? Não sei se eu consigo me expressar bem, né, dentro do âmbito da formação, né? Porque os protocolos eles estão no âmbito da ação, do que eu posso fazer, né? Mas no âmbito da formação, como é que tem sido esse processo de construção de ambientes seguros? Entende? Existe uma preparação para isso, né? Que tipo de preparação, né? Eu trouxe essa reflexão, né? E também essa pergunta. Não sei se eu fui clara. Sí, a ver, algo chiquito pude entender, pero sí entiendo que se refiere a la formación de las personas en relación a cómo llevar a cabo una cultura de buen trato.
Sí, y claro, yo les decía en un momento que no solamente debemos entender o quedarnos con la idea de de un papel que dice 1, 2, 3, lo que tengo que hacer, sino que esto tiene que ser vivido por todos de una manera, digamos, natural. Pero también es cierto que para poder lograr que esto sea una forma de vida y que sea natural, ¿sí? Me refiero a la cultura de la protección y el cuidado, tenemos que ayudar a las personas a entender, ¿no?, cuáles son los comportamientos adecuados. Porque lo que para mí puede ser adecuado, de repente para el otro, digamos, no es tan importante o no es tan necesario, ¿no? Y lo que tenemos que buscar justamente es, a eso me refiero con la formación de las personas, que todos sepamos qué es lo adecuado y cuáles son las situaciones que de repente a la otra persona le parece que no es tan importante considerar, pero sí hacerla reflexionar sobre las situaciones que efectivamente, si no lo toma en cuenta, puede estar en riesgo, ¿no? O sea, puede que no lo vea, pero mi trabajo es hacer que vea ese otro lado y que lo considere, ¿no? Porque en la medida en que lo entienda, va a poder ser un agente de prevención. Y es lo que todos queremos lograr, ¿no? Entonces, por eso sí creo, por eso hablé de de lo importante que es la formación de las personas, ¿no? Y claro, eso es un trabajo más fino, ¿no? Más de fondo, ¿no? Toma más trabajo, más tiempo, pero hay que hacerlo, ¿no? Y en el camino iremos descubriendo que efectivamente hay cosas que podemos ir cambiando con la idea de hacer mejor las cosas, ¿no? Yo creo que el tema no es solamente decir, antes lo hacíamos así y ahora lo hacemos así, ¿no? Es ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿No? Y es lo que tenemos que entender. Sim. Muito obrigada, Marlena, pela sua reflexão. Vem muito ao encontro disso que eu coloquei aqui, né? Dessa importância de formar as pessoas que estão à frente, porque entender, né, os ambientes seguros, os protocolos, eles ajudam a diminuir os riscos, né? A gente, infelizmente, não pode impedir a ação de um agressor, mas a gente pode dificultar. E os protocolos, eu acredito, servem para isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, né, pensar sempre o que leva alguém a abusar de outro, seja fisicamente, emocionalmente, sexualmente, enfim. Que é esse entendimento de que eu estou acima do outro, de que eu tenho direito de fazer do outro o que eu quero. Essa falta de entendimento de quem é a pessoa, né? De quem é o outro. E a falta de entendimento do próprio papel que ocupa, por exemplo, na igreja, no apostolado, é um papel de relevância, ou seja, as pessoas confiam, as pessoas delegam responsabilidade, né? Acho que as pessoas que estão à frente precisam ter cada vez mais esse entendimento, né, desse papel que ocupa e das responsabilidades que esse papel traz, né, para que tenham uma referência pelo outro, né, para que evitem essas situações, né. É uma reflexão que eu estou trazendo aqui, né, para a gente discutir, enfim, para saber mesmo a sua opinião sobre isso, né, refletir isso também. Enfim. Não, legal. Era isso. Sim. Gracias. Claro, es cierto. Ahí nosotros estamos tomando nota, pues, de todos sus comentarios y sus sugerencias.
De hecho, claro, el tema que mencionas fue saliendo en muchas de las reuniones, ¿no? Y como comentó Malena, la acogida, digamos, de esta reunión ha sido muy buena en general en todas las localidades. Entonces nos habla de que como que era el tiempo para hacerlo, para el movimiento, ¿no? Entonces, y eso, digamos, es lo bonito de esto que estamos haciendo también, ¿no? Ir viendo cuál es el mejor momento, ¿no? Para cada cosa, ¿no? Entonces, para ir respondiendo pues a las necesidades que va teniendo el movimiento, ¿no? Entonces, con todas estas sugerencias que ustedes nos están dando, de hecho en otra localidad también nos dijeron, ¿no? Un chico nos dijo, como que efectivamente me queda claro qué no tengo que hacer, pero entonces ahora ¿cómo hago, no? O sea, un poco lo que tú has hablado sobre la prudencia, ¿no? O el sentido común. Entonces efectivamente nos salta, ¿no? Efectivamente sí, pues tenemos que formar, ¿no? En la prudencia, en el sentido común, en varias cosas. Entonces, sí, ese es el tema de la formación, digamos. Y el otro tema que mencionó Rubén al comienzo, que ojalá que se pueda formar esta comisión internacional, ¿no? Que quedó pendiente en la asamblea, ¿no? Ahí está Nati y Monique, que estuvieron en la asamblea, Michelle también, en la asamblea quedó pendiente, ¿se acuerdan? Formar esta comisión. Entonces, y yo he hablado también con Dante hace como 3 semanas, y nosotros también, por si acaso, estamos al tanto del trabajo que hacen en Reconciliación, ¿no? Entonces los tenemos ahí presentes, no se preocupen. Entonces, sabemos el trabajo que están haciendo, hemos hablado con Dante, entonces, efectivamente, a ver cómo podemos sumar fuerzas, ¿no? Y hay gente en distintos sitios, en Guayaquil, en Bogotá, en Lima mismo, que nos han dicho que quieren ayudar, entonces estamos tomando nota también para ver si al final de esto, pues formamos una comisión que justamente se encargue ya de la implementación y Dios mediante una segunda etapa de una capacitación, ¿no? Pero es como que ahorita estamos con la papillita, pues, como para el niño, ¿no? De poquito a poquito. Vamos a ver cuándo y cómo es la mejor manera de dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, ahí estamos un poco, digamos, en lo que estamos avanzando, digamos, en este trabajo, ¿no? Considerando la pandemia, considerando las diferentes realidades, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, si alguien de acá también quiere ayudar, me avisa y le anoto el nombre, porque necesitamos, ¿no? Más personas que quieran ayudar, digamos, ¿no? Rubén y yo, por ejemplo, hemos hecho un par de cursos en CEPROME, que ha estado Monique, ha estado también José Augusto, ¿no? Entonces nos estamos formando también nosotros, Malena también ha ido a varios cursos, entonces ahí está Monique. Acabamos de terminar el de Teología y Prevención, ¿sí o no, Monique? Ahí hemos estado. Entonces nos estamos formando porque creemos que es importante, ¿no? Entonces, entonces ahí vamos caminando, pero no se preocupe que vamos a estar ahí, contamos con la ayuda de Reconciliación, de todas maneras. Eu Sim. gostaria de fazer uma pequena colocação. Posso falar em português? Não sei se já foi falado sobre esse tema específico, e Clara tocou um pouco nele, no que eu penso. Nós temos uma linha de trabalho, uma frente de trabalho, né, que na verdade é a Associação Solidariedade em Marcha, numa comunidade bastante carente e bastante mais carente talvez de cultura humana mesmo, né, de cultivar-se. E nós encontramos muitas situações em que as meninas se expõem demais
a realidades sexuais, né? Realidades impróprias para a idade delas. Talvez não tanto quanto outras localidades, mas a gente percebe isso presente na própria cultura familiar. Um exemplo, né, breve, mas uma adolescente relatou para nós que ela ouvia a irmã com o cunhado, né, nas suas intimidades, porque eles habitavam no mesmo quarto. Então, nós enfrentamos esse tipo de realidade nas famílias que a gente atende. E às vezes até para falar de uma maneira que possa proteger as outras crianças, né, ou também essa criança, nós às vezes enfrentamos certa resistência com as famílias, como que se estivéssemos invadindo a maneira com que essa família educa, ou com que essa família vive. E uma das coisas que me preocupa, as duas coisas que mais me preocupam são tanto a cultura, né, de valores e de costumes dessas meninas nesse ambiente que vivem, tanto familiar quanto comunitário, e também a cultura familiar, que talvez levem essas meninas a não se respeitarem, né? A não reagirem de maneira a se proteger, né? Porque já vivem assim essa realidade desprotegida, como a Clara falou, né? Já acham que outros têm poder sobre elas. Essa é a minha colocação. Não é uma pergunta especificamente, mas uma inquietação que eu trago, né, com relação a essa realidade.
Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes. Chao. Gracias. Gracias. Chao.